Bienvenidos de nuevo a su canal de dramas turcos, amores imposibles y salseo de telenovela. Ya saben, ese rincón donde nos enteramos de todo, todito, todo lo que pasa detrás de cámaras y en el corazón de nuestros actores favoritos. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un guiso picante, bueno, ya entienden, un bombazo. Porque agárrense bien, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese Can Yaman que nos roba el aliento con cada mirada. Pero no solo vamos a hablar de su atractivo irresistible, sino de algo mucho más jugoso, su relación con Demet Özdemir. Si eres fan de las series turcas, seguramente recuerdas la química explosiva que tenían Can y Demet en Erkenci, pájaro soñador. La pantalla parecía que iba a explotar de tanta pasión. Y claro, como buenos fans, todos, absolutamente todos, cruzamos los dedos para que ese amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Bueno, pues hoy vamos a analizar a fondo una supuesta explosión de Can Yaman, una revelación que, según una revista, lo deja al descubierto. Al parecer, Can quería algo más con Demet. ¿Será cierto? ¿Será puro humo? Vamos a investigar juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que aquí tenemos las noticias más frescas, los rumores más calientes y el análisis más profundo del mundo del espectáculo turco. Además, suscribiéndote nos ayudas un montón a seguir trayéndote este contenido que tanto te gusta. Así que ya lo sabes. Suscríbete. Ahora sí, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Como les decía, la revista que encendió la mecha de este rumor afirma que Can Yaman, en un momento de sinceridad o quizás de frustración, habría explotado, hablando de su relación con Demet Özdemir. Y ojo aquí que la palabra explotar no es gratuita. Según la revista, la conversación fue tensa, cargada de emociones y revelaciones inesperadas. La fuente de la revista, presuntamente cercana a Can, asegura que el actor habría expresado su deseo de que la relación con Demet fuera más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Al parecer, Can sentía una fuerte atracción por Demet y esperaba que ella correspondiera a sus sentimientos. Imaginen la escena, Can con su mirada intensa y su carisma arrollador, confesando sus sentimientos. ¡Uf! Cine. Pero no nos quedemos solo con la imagen superficial. Profundicemos un poco más en el contexto de esta supuesta confesión. ¿En qué momento específico se habría producido esta explosión? ¿Fue durante la filmación de Erkenci, cuando la tensión romántica en pantalla era palpable y el ambiente estaba cargado de expectativas? ¿O fue después, cuando la serie ya había terminado y ambos actores seguían caminos separados, lidiando con la presión de la fama y las expectativas de los fans? La respuesta a esta pregunta podría darnos una pista clave sobre la veracidad y la intensidad de los sentimientos de Can. La revista no especifica el momento exacto, lo que nos deja con más preguntas que respuestas. Pero si consideramos la naturaleza explosiva de la supuesta confesión, es probable que haya ocurrido en un momento de vulnerabilidad, cuando las defensas de Can estaban bajas y las emociones a flor de piel. Quizás fue durante una entrevista, cuando se sintió presionado a hablar de su relación con Demet. O quizás fue en un encuentro privado, en un momento de intimidad y confianza. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? La revista sugiere que Demet, si bien apreciaba la química con Can y disfrutaba trabajando con él, no sentía lo mismo. Ella veía la relación como puramente profesional, una conexión especial que les permitía crear magia en la pantalla, pero sin intenciones románticas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, según la revista, la supuesta explosión de Can se debió a la frustración de no poder concretar ese amor platónico. La frialdad, o al menos la percepción de frialdad, por parte de Demet, podría haber sido el detonante de esa supuesta explosión. Claro, hay que tomar todo esto con pinzas. Las revistas del corazón, como sabemos, a veces inflan las cosas, tergiversan la información o, incluso, inventan historias para vender más ejemplares. Pero teniendo en cuenta la popularidad de Can y Demet, y la intensidad de los rumores que siempre los han rodeado, no es descabellado pensar que algo así podría haber ocurrido. La máquina de chismes funciona a toda marcha cuando se trata de estas superestrellas. Analicemos un poco la situación. Durante la filmación de Erkenci, era evidente la complicidad entre Can y Demet. Se reían juntos, se hacían bromas, se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla.
Y como les decía, todos, incluyéndome, pensábamos que era cuestión de tiempo para que confirmaran su noviazgo. Pero el tiempo pasó, la serie terminó y la relación, al menos públicamente, se mantuvo en un plano amistoso. La pregunta clave aquí es, ¿era esa amistad genuina, o una fachada para ocultar sentimientos más profundos y no correspondidos? Luego ambos siguieron sus carreras por caminos separados. Can se fue a Italia, donde también conquistó corazones con su encanto. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía y finalmente encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Y aquí es donde la historia se complica aún más. Porque, según algunos rumores, el matrimonio de Demet no fue del todo feliz y, de hecho, se separó al poco tiempo. La sombra de Can Yaman, al parecer, siempre estuvo presente. Y claro, como era de esperarse, los fans volvieron a soñar con una reconciliación entre Can y Demet. Algunos incluso especularon con que la separación de Demet podría estar relacionada con la supuesta confesión de Can y el arrepentimiento de ella por no haberle dado una oportunidad. Un drama digno de una telenovela. La teoría de que el que hubiera pasado sí rondaba la mente de Demet durante su matrimonio es, sin duda, combustible puro para los chismosos. Pero volvamos a la supuesta explosión de Can. Si realmente ocurrió, ¿qué significa para el futuro de su relación con Demet? ¿Acaso esa confesión pudo haber dañado su amistad? ¿O por el contrario pudo haber abierto una puerta a una posible reconciliación? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Y la incertidumbre es precisamente lo que alimenta la especulación. Lo que sí sabemos es que tanto Can como Demet son profesionales consumados y que, independientemente de sus sentimientos personales, siempre han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. De hecho, en varias ocasiones han manifestado su admiración mutua y su agradecimiento por haber compartido la experiencia de Erkencikus. El respeto profesional, sin embargo, es suficiente para enterrar un amor no correspondido. Pero, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química entre Can y Demet es innegable. Así que mientras no haya una confirmación oficial por parte de ellos, los rumores y las especulaciones seguirán alimentando la imaginación de los fans. Y los fans, mis queridos chismosos, son implacables cuando se trata de defender sus chips favoritos. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo lo que pudo haber motivado esa supuesta explosión de Can. Podría ser, como decíamos, frustración por no ser correspondido. Pero también podría ser algo más profundo. Quizás Can sentía que la relación con Demet era una oportunidad única, un encuentro mágico que no se repetiría. Quizás veía en ella a la mujer de su vida y le dolía que ella no sintiera lo mismo. La idea del alma gemela es muy poderosa en el mundo del romance, y no es descabellado pensar que Can la veía en Demet. O quizás simplemente se trataba de un malentendido, de una confusión de sentimientos que se magnificó con el tiempo. Puede que Can no haya estado realmente enamorado de Demet, sino que simplemente haya idealizado la relación, proyectando en ella sus propias fantasías y deseos. El idealizar a alguien, especialmente cuando se trabaja en un ambiente tan intenso como la televisión, es un error común que puede llevar a confusiones y desilusiones. En fin, las posibilidades son infinitas. Y como siempre, la verdad está en algún punto intermedio entre la realidad y la ficción. Lo importante es recordar que al final del día, Can y Demet son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. Son seres humanos, no personajes de una telenovela. Y hablando de privacidad, es importante tener en cuenta que estas son solo especulaciones basadas en rumores y fuentes no confirmadas. No podemos afirmar con certeza que la explosión de Can haya ocurrido realmente ni que sus sentimientos hacia Demet sean tal como los describe la revista. El amarillismo vende, pero la verdad siempre es más compleja. Por lo tanto, los invito a tomar toda esta información con cautela y a no dejarse llevar por el sensacionalismo. Recordemos que detrás de cada noticia hay personas reales, con vidas y sentimientos que debemos respetar. Y recordemos también que los medios a veces priorizan el clickbait sobre la ética. Ahora, para darle un toque aún más jugoso a este chisme, vamos a especular un poco más. Sí, lo sé, somos incorregibles. ¿Qué pasaría si Demet, ahora soltera, leyera esta supuesta confesión de Can? ¿Le removería viejos sentimientos? ¿La haría replantearse su decisión de mantener la relación en un plano puramente profesional? ¿O por el contrario, la reafirmaría en su postura?
La sola idea de imaginar su reacción nos da escalofríos. Y por otro lado, ¿cómo afectaría esta revelación a la relación actual de Khan? ¿Acaso lo pondría en una situación incómoda con su pareja? ¿O por el contrario, serviría para aclarar sus sentimientos y fortalecer su compromiso? Las relaciones, como bien sabemos, son complicadas, y la sombra de un amor pasado puede ser una fuente constante de tensión. En resumen, hoy hemos explorado el supuesto bombazo de Can Yaman, esa explosión de sentimientos que, según una revista, lo habría llevado a confesar su deseo de estar con Demet Özdemir. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas, considerando los rumores, las especulaciones y la química innegable entre los dos actores. Hemos recordado la historia de Erkencikus, el matrimonio fallido de Demet y las expectativas de los fans. Pero sobre todo hemos hecho hincapié en la importancia de tomar toda esta información con pinzas y de respetar la privacidad de Can y Demet. Este es el chisme en su máxima expresión, una mezcla de hechos, especulaciones y mucha imaginación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos estos detalles. Recuerden que la información que les he presentado es solo una interpretación de los hechos, basada en rumores y fuentes no confirmadas. La verdad, como siempre, solo la conocen Can y Demet. Y quizás nunca la sepamos del todo. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Can realmente quería estar con Demet? ¿Crees que Demet se arrepiente de no haberle dado una oportunidad? ¿Crees que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Crees que este chisme tiene algún fundamento, o es simplemente humo para vender revistas? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saberlo todo. Y por último pero no menos importante, no te olvides de darle like a este vídeo si te gustó, de compartirlo con tus amigos fans de Can y Demet, y de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que suscribiéndote me ayudas un montón a seguir trayéndote este contenido que tanto te gusta. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y recuerden, tomen el chisme con precaución y mucha sal.